Un grupo de ladrones expertos interceptan un camión blindado que transporta millones de dólares de un cártel. Sin embargo, los conductores no se rinden tal como esperaban. Al contrario, se muestran dispuestos a todo con tal de cumplir con su trabajo. La película toma lugar en el estado de Mississippi, mostrándonos la ruta de un camión blindado cuyos pasajeros escuchan en la radio las últimas noticias acerca de una pandilla de ladrones que precisamente roban camiones blindados. Lo curioso es que no se quedan el dinero, sino que lo dispersan por la calle. ¿Cuándo irá a pasar esa banda por mi ciudad? Cada vez que lo hacen, causan un gran atasco de tráfico y, ¿cómo no? Si es obvio que los conductores se detienen a tomar el dinero. Respecto a esto, las autoridades han exigido la devolución inmediata del dinero, o de lo contrario se enfrentarán a cargos criminales, siempre estropeando la fiesta. Volviendo al camión blindado, es momento de conocer a sus responsables. James Brody, un hombre con mucha experiencia a sus espaldas, y su hijo Casey, un jovencito que apenas está dando sus primeros pasos en este oficio. Al mismo tiempo, la película también nos presenta una banda de mercenarios que se está preparando para algo grande. Su líder, un veterano de 1000 batallas, revisa exhaustivamente las armas y demás herramientas que han comprado. Asimismo, se dirige a un puente sobre un río cuyo acceso se encuentra bloqueado por una remodelación que jamás llegó. Es ahí donde llevará a cabo su plan maestro, con unos protagonistas que aún no lo saben. Cambiando de escena, James inicia su día con sus respectivas pastillas y un vaso de jugo de naranja, aunque de naranja solo tiene el cartón, dado que oculta una botella de licor. Tenemos un alcohólico entre manos. Lo peor es que es el anfitrión de un grupo de alcohólicos anónimos que precisamente discuten sobre lo mucho que la botella ha arruinado sus vidas, desde el aspecto laboral hasta el familiar. James no es la excepción, ni mucho menos. Mientras él comparte su experiencia, su termo de agua parece mirarlo con recelo. Ahí no hay nada de agua. Al final de la reunión, James acude a su Uber, quien no es otro que su hijo Casey en el camión blindado. Les tocan las rondas del día. En el camino, Casey le recuerda que su esposa Sarah le envió una invitación al baby shower de su futuro hijo, aunque él no ha contestado. El hombre le da vueltas al tema y su hijo sabe exactamente por qué. En caso de que tenga una niña, tiene pensado nombrarla Trisha, el mismo nombre que su difunta madre. Hace años que la perdieron en un accidente automovilístico, pero James sigue cargando con el dolor y especialmente con la culpa. Ante el silencio de su padre, Casey cambia el tema felicitándolo por cumplir 6 años de sobriedad. Trisha estaría orgullosa de su progreso. De nuevo, el hombre responde con silencio, porque sabe que ella no lo estaría. Más adelante se detienen en una sucursal administrada por Frank, un cliente habitual que nunca ha destacado por su educación. Sin embargo, últimamente está más irascible que lo usual, apresurando a los guardias pese a que ellos tienen un protocolo que cumplir. Hablando de protocolo, padre e hijo se dan cuenta de que las cajas de dinero han aumentado de peso. Si bien Casey quiere revisar su contenido, su padre le recuerda que su única labor es llevarlas a su destino. Mientras sube las cajas, Casey se tropieza torpemente y su bolígrafo va a parar a una zona inaccesible del camión. Esto le causa demasiado estrés y no es para menos, ya que ese bolígrafo se lo había regalado su esposa. En esta situación, James le deja claro que no conocerá el verdadero estrés hasta que su bebé asome la cabeza. Eso sí causa estrés. Antes de retomar la ruta, el protagonista divisa una furgoneta negra que parece estar siguiéndolos. Nah, es solo su paranoia haciendo de las suyas. Oh no. Al final de la jornada, Casey lo invita a cenar a su casa, mas él responde que tiene una reunión con su grupo de ayuda. Como buen hijo que es, Casey sabe cuando su padre está mintiendo, así que le comenta que quiere pasar un tiempo con él en familia. No puede ser que únicamente se vean en el trabajo. Estas palabras resuenan en la conciencia de James, el cual termina accediendo a su invitación. En paralelo, el grupo de mercenarios de antes continúa con lo suyo, preparando un arsenal diverso para su último trabajo. Ante la insistencia del líder porque todo salga bien, su mano derecha, Smoke, le recuerda que nunca antes han fallado. En eso tiene razón. De vuelta con los Brody, James le cuenta a Sarah entre risas cómo fue la primera vez de Casey en este trabajo. No es que tenga demasiada experiencia, pero ha mejorado con el tiempo. Tanto así que él admite que le gustaría algo de acción en su trabajo. En vez de guardia, se siente como un cartero llevando cosas de aquí para allá. Su pistola ya está llena de polvo. Pues bien, es así como su padre quiere que esté. La mejor acción es la no acción. Y créanme, lo dice por experiencia. Al otro día, luego de una reunión con el grupo, el protagonista se entera de que uno rompió su racha de sobriedad. Por ello, sus compañeros lo felicitan por al menos mantener el ejemplo como el anfitrión. Vaya ejemplo. En cuanto al trabajo, padre e hijo reciben otra tarea de Frank. La cuestión es que
él les manda a enviar 4 cajas, cuando en el registro dice que solo debería haber 3. Lejos de esclarecer el asunto, Frank amenaza a James con contarle a su jefe acerca de sus reuniones de Alcohólicos Anónimos, sumándole su baja deshonrosa de la policía por ser un borracho. El hombre no tiene otra que bajar la cabeza y aceptar el encargo, llevando las 3 cajas junto a la adicional, cuyo contenido es un completo misterio, por ahora. Mientras que James se arrepiente de haber roto el protocolo, Casey no puede evitar sentir emoción, pues romper el protocolo significa que tendrán acción. Vaya que sí la tendrán. Y la acción aparece casi de inmediato en forma de la furgoneta negra que ignoraron. El vehículo trata de adelantarlos y cuando eso no funciona, empieza a chocarlos por detrás. Los Brody entran en alerta enseguida, con James maniobrando al volante y Casey intentando llamar por refuerzos. Por desgracia, la señal está muerta, o la mataron, mejor dicho. A falta de apoyo, el protagonista aplica maniobras evasivas en un intento de perder a sus perseguidores. Por ello, no tiene otra que lanzarse a un camino bloqueado que lo llevan a un puente sobre un río. Un puente bastante familiar. Es ahí que descubre que ha caído en la trampa de los ladrones, puesto que ya lo estaban esperando del otro lado. Dar marcha atrás tampoco es una opción. Están atrapados entre la espada y la pared. Solo que los mercenarios son más de usar armas de fuego en vez de espadas. Luego de una primera ronda de disparos, el mercenario Echo termina por todo lo alto con un lanzagranadas. Ahora, el camión reposa volcado y sus guardianes tampoco tienen el lujo de poder retirarse. En cuanto salen del vehículo, los ladrones abren fuego contra ellos, obligándolos a buscar cobertura. En esta apretada situación, James intenta calmar los nervios de su hijo, quien ya no parece querer algo de acción. Su padre le recuerda que tienen pocas balas, así que tienen que hacerlas contar. Este muchacho aprende rápido. Por desgracia, el balazo se lo devuelven en la pierna. Luego de fusilar a los responsables, James arrastra a su hijo a la parte trasera del camión. Ahí, evalúa la herida de Casey, descubriendo que le dispararon con balas perforantes. En cuanto a los mercenarios, se revela que Smoke sobrevivió al disparo gracias a su chaleco. Aún así, le reclama a su líder por cómo está yendo la cosa. Se suponía que debía ser un encargo sencillo. Y justamente, su experto en demoliciones fue uno de los caídos. No tienen manera de volar las puertas del camión. De vuelta en su interior, James improvisa un torniquete para la herida de su hijo, a quien le pide que resista hasta la llegada de los refuerzos. Pero claro, debido a los inhibidores de los mercenarios, no tienen manera de comunicarse con nadie. Ambos bandos están en un punto muerto. Por tanto, el líder de los ladrones prueba por dialogar con los guardias, advirtiéndoles sobre la ley Murphy. Si algo puede salir mal, es un hecho que saldrá mal. Lo que asusta a los Brody no es eso, sino que el mercenario se refirió a ellos por sus nombres. Pasó mucho tiempo estudiándolos. Hablando de nombres, James le pregunta por el suyo. El mercenario responde con el apodo Rook, que significa torre en inglés. Están en un juego de ajedrez, uno muy sangriento. Y para evitar un baño de sangre, Rook les concede la oportunidad de irse. Después de todo, el dinero que están protegiendo no es suyo y Casey necesita un hospital. No obstante, James sabe muy bien que en su plan maestro no estaba contemplada la posibilidad de dejar testigos. Asimismo, el que esté negociando con él implica que su plan A no salió como quería. Rook le da la razón con su furia. James aprovecha los siguientes minutos de paz para ver el contenido de las cajas. No es posible que un grupo de paramilitares expertos se esté tomando tantas molestias por un botín de $14,000. Bingo. Con solo un vistazo, el protagonista deduce que esos lingotes deben valer unos millones. Además, están acompañados por unas monedas de oro con un grabado que recuerda de sus días como policía. Esos lingotes le pertenecen a un cártel. Justo entonces, los mercenarios rodean el camión con gas lacrimógeno, tomando por sorpresa a los guardias. Estos tapan los conductos de ventilación como pueden, usando la espuma de las cajas. Cuando la espuma no es suficiente, James utiliza su camisa. Pese a que el gas sigue entrando, padre e hijo son capaces de soportarlo. El protagonista se los hace saber a los mercenarios, exclamando que han encontrado el oro. Al escuchar eso, Rook siente el verdadero terror. Si no cumplen con la misión del cártel, él y sus mercenarios estarán en la misma situación que los Brody. Con su paciencia colmada, Rook exige que traigan el taladro. Así como Smoke, Echo comienza a poner en dudas las decisiones de su superior. Y es que él les había vendido que el trabajo sería fácil. Bueno, lo fácil acaba de matar a 2 de sus hombres.
familiares. Mientras, en el camión, un malherido Casey admite que mataría por un poco de licor para calmar su dolor. Lástima que no hay ni una gota de alcohol por aquí. Su padre lo detiene en ese punto, confesando que en su termo nunca ha guardado agua, sino alcohol. Por más que lo necesite ahora, Casey no puede evitar decepcionarse de su padre. Todos estos años le estuvo mintiendo de su adicción. James intenta escudarse con la pérdida de su esposa, pero Casey le recuerda que él también perdió a su madre. Esto nos lleva a unos cuantos años en el pasado, cuando un pequeño Casey emprendió rumbo a un viaje de camping en la patrulla de su padre. Trisha, su madre, pensaba que esto era algo embarazoso, aunque el pequeño se sentía como un oficial de verdad, tal como su padre. Estaba haciendo un viaje placentero hasta que tomaron una ruta poco iluminada, donde un lunático al volante casi se los llevó por delante. Indignado, James encendió las sirenas de la patrulla pese a que su familia le recordó que estaba de vacaciones. Un policía de verdad siempre está en servicio. Bajo este mantra, el protagonista detuvo al irresponsable conductor y le advirtió que la próxima vez lo metería en prisión. Dicho eso, el oficial regresó a su auto satisfecho, solo para recibir las miradas de desaprobación de su esposa e hijo. Había prometido que no se haría el héroe. He ahí las consecuencias. James y Casey sobrevivieron al accidente. Trisha, por otro lado, han pasado años de eso y Casey odiaba a su padre por una buena parte del tiempo. Si él no se hubiese detenido aquella noche, su madre seguiría viva. Sin embargo, el tiempo también le ha hecho entender que lo que sucedió fue un accidente. Nadie podía predecirlo, por lo que no es justo culpar a su padre y tampoco es justo que él siga culpándose a sí mismo. Trisha no querría eso. A todo esto, James responde con silencio, pero no porque quiere evadir el tema. No olvidemos que hay un grupo de mercenarios afuera tratando de matarlos. Además, su termo de alcohol está en el asiento delantero. Mientras que los mercenarios continúan taladrando, el protagonista improvisa un gancho y alcanza su dichoso termo. Si bien el alcohol alivia un poco la dolencia de su hijo, su herida no pinta nada bien. Rook no se equivocó al decir que necesitaba un hospital. Con la vida de Casey en riesgo, y ciertamente la suya también, a James se le ocurre una alocada idea, una que requiere del poco alcohol que les queda. Primeramente, Casey les pide a los ladrones que se detengan con el taladro, pues tiene la intención de rendirse. Al mismo tiempo, James sale del camión por la abertura de emergencia preparando su siguiente movimiento. Todavía distraídos con Casey, Smoke le advierte a Rook que los guardias los están engañando y que lo mejor es matarlos de una vez. Rook se niega a esto, alegando que se han tardado demasiado con este problema. Eso significa que la policía está más cerca y por ende sus chances de ser arrestados son mayores. Lo último que necesitan es añadir doble homicidio a su condena. Dicho eso, Rook, confiando a medias en la palabra de Casey, le concede 3 segundos para abrir las puertas. 1, 2, 3. El conteo era para los mercenarios. Ante la acometida de Smoke, James lo derrumba rápidamente con su taser, aunque Echo lo hace retroceder con un balazo. Pese a que el chaleco lo salvó, otra vez se encuentra atrincherado en el camión. Su plan no funcionó del todo. Desde afuera, Echo trata de convencer a Casey ofreciéndole una última oportunidad de salir con vida. En cuanto a James, él ya cavó su tumba. Naturalmente, Casey rechaza esas condiciones, por lo que Echo le deja claro que van a entrar al camión de alguna forma u otra. Apenas se recupera, Smoke abre fuego contra el camión, cansado del juego de los guardias. Cuando Echo intenta detenerlo, él lo arrincona con su arma y lo acusa de ser parte del fracaso de la operación. Rook interviene en el momento adecuado, preguntándole a Smoke qué prefiere más, el dinero o una bala en la cabeza. Frustrado, Smoke deja ir a Echo, no sin antes exigirle a Rook que piense en alguna solución. No es una amenaza, es una advertencia. Nuevamente, en un punto muerto, los mercenarios apuestan por el desgaste de los guardias dentro del camión, el cual se convierte en un horno con el pasar de los minutos. Con una única botella de agua, padre e hijo tienen que arreglársela. Los ladrones tampoco pueden esperar demasiado, puesto que las autoridades ya estarán preguntándose por la ausencia del camión. Por tanto, Smoke propone la idea de lanzar el camión al agua. Así abrirían las puertas y sacarían a los guardias. 2 pájaros de un tiro. Excepto que Rook y Echo no quieren matar pájaros. Mientras Rook piensa en alguna solución, Smoke le comenta que deberían ignorar al cártel y quedarse con el oro. Al menos eso justificaría tantas molestias. De regreso en el camión, James le pide perdón a su hijo por no haber estado para él tras la muerte de su madre. Asimismo, le da las gracias por nunca haberse rendido con él. En respuesta, Casey le pregunta qué clase de padre sería si hubiese dejado de lado al suyo. Definitivamente está listo para la paternidad. Ahora, solo tiene que salir de aquí. Justo entonces, Smoke confronta a sus compañeros por su inacción. Pese a que el tiempo corre en su contra,
contra, ellos se niegan a tirar el camión al río. Nada de homicidios. Smoke piensa lo contrario. Con una furgoneta, el mercenario empuja el camión blindado hasta el borde del puente. Es cuestión de un empujón. Tras la caída del camión, el agua empieza a entrar violentamente, obligando a los guardias a salir. El problema es que la pierna de Casey se quedó atrapada por un instante. James lucha por liberarlo, pero parece imposible. A este paso, ambos acabarán bajo el agua. Al menos uno de los dos tiene que salvarse. No obstante, James lo silencia mientras continúa con sus intentos de liberarlo. Irónicamente, el agua que empezó siendo su perdición acaba siendo la que ayuda a James a liberar a su hijo del estante. Y así, salen del camión justo antes de su completo hundimiento. O al menos eso nos quiere hacer creer la película. Porque ese filtro de agua no engaña a nadie. Juntos, padre e hijo nadan hasta la orilla, donde por fin están sanos y salvos. Retiro lo dicho. El protagonista le devuelve el golpe enseguida, aunque Smoke se lo quita de encima y recupera su pistola. Hasta aquí llegó su historia. Y me refería a la de Smoke. Rook, que sobrevivió gracias al poder del guión, decide dejar ir a los Brody con la condición de que no le digan nada sobre él a la policía. Es un ladrón, no un asesino. Tras eso, Frank pasa buscando a Rook, mientras que James y Casey son auxiliados por la policía. Al final, Casey tuvo la acción que tanto quería. Si te gustan esta clase de películas, te invitamos a ver esta otra que también va de ladrones y sorpresas inesperadas.